tiroidea, vamos a pasar a continuación a una de las patologías que ofrece una mayor dificultad conceptual, como es la patología de las glándulas suprarrenales. Para poder comprender la patología suprarrenal es absolutamente imprescindible que tengáis muy clara la fisiología. La glándula suprarrenal, exactamente igual que la mayoría de las glándulas, está regulada también por la hipófisis. En este caso, la regulación principal la ejerce la ACTH. Eso sí, a diferencia de otras glándulas, la suprarrenal presenta dos capas claramente diferenciadas. Una de ellas sería la capa glomerular, que es la que se encarga de sintetizar los mineralocorticoides, entre ellos el más abundante y el más potente es la aldosterona, y por otro lado estaría la capa fascículo-reticular, que es la que se encarga de secretar los glucocorticoides, y el más abundante y potente sería el cortisol, y también los andrógenos suprarrenales. El marcador suprarrenal sería el DEA-sulfato. En cuanto a las acciones de la ACTH sobre la suprarrenal, ¿qué debéis conocer? Pues en primer lugar, la ACTH se encarga de estimular tanto la síntesis de aldosterona como la de cortisol. Pero, a diferencia de lo que ocurre con la aldosterona, para la síntesis de cortisol es absolutamente imprescindible. Es decir, si una persona presenta un déficit de ACTH, siempre va a llevar asociado un déficit de cortisol. No sucede lo mismo con la aldosterona, ya que el principal estímulo para la secreción de aldosterona no es la ACTH, sino el sistema renina-angiotensina. ¿Y cuáles son los efectos biológicos de la aldosterona que debéis conocer? Muy sencillo, la aldosterona actúa a nivel del túbulo distal renal, produciendo un aumento de reabsorción de sodio y también de agua, y una pérdida tanto de hidrogeniones como de potasio. Otro aspecto muy importante es que conozcáis dónde actúan las hormonas esteroideas. Fijaos en el siguiente esquema. Existen dos receptores claramente diferenciados, como son el receptor tipo 1 y el receptor tipo 2. Muy importante, los mineralocorticoides demuestran afinidad, se unen al receptor únicamente tipo 1. Por el contrario, fijaos en lo que sucede con el cortisol. El cortisol tiene afinidad tanto por el receptor tipo 1, mineralocorticoideo, como por el receptor tipo 2. Si el cortisol se uniera al receptor tipo 1, produciría efectos mineralocorticoideos, es decir, estimularía la absorción de sodio y favorecería la pérdida tanto de potasio como de hidrogeniones. Si se uniera al receptor tipo 2, produciría todos los efectos de los glucocorticoides que conocéis. ¿Pero qué sucede en personas sanas? Pues en personas sanas el cortisol se transforma en cortisona mediante una enzima que debéis recordar que se denomina 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa. ¿Y qué sucede con la cortisona? Pues que la cortisona solamente tiene afinidad por el receptor tipo 2. Una vez conocida la fisiología suprarrenal, vamos a centrarnos en las patologías. Y la primera de ellas, de la que vamos a tratar, es la insuficiencia suprarrenal, es decir, el déficit de cortisol. El déficit de cortisol puede producirse tanto por una patología primaria, es decir, en la suprarrenal, que se denomina enfermedad de Addison, o también por un déficit de ACTH, es decir, una patología de origen central hipofisario, que se denomina insuficiencia suprarrenal secundaria. En este momento solo nos vamos a dedicar a hablar de la insuficiencia suprarrenal primaria. En cuanto a la etiología de la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, tenéis que conocer que la causa más frecuente es la denominada adrenalitis autoinmune, que es la causante de alrededor del 70% de los casos de Addison. Otras enfermedades o causas responsables de esta insuficiencia suprarrenal primaria son las infecciones, sobre todo, en segundo lugar estaría la tuberculosis, y causas más raras, enfermedades o infecciones oportunistas en pacientes inmunodeprimidos
VIH positivos y causas mucho más raras la hemorragia suprarrenal bilateral secundaria al empleo de anticoagulantes. En esta enfermedad tenéis que tener muchísimo cuidado porque la mayor dificultad reside en que realmente identifiquéis a un paciente con esta enfermedad. ¿Por qué motivo? Porque los síntomas, la clínica asociada suele ser muy inespecífica. De hecho, el síntoma más común encontrado en pacientes con una insuficiencia suprarrenal primaria es la astenia. Astenia, cansancio, debilidad, malestar general, cuidado, náuseas, vómitos, son otros síntomas que frecuentemente presentan estos pacientes. En cuanto a los hallazgos del laboratorio, es muy importante observar que van a encontrar tanto hiponatremia como hiperpotasemia y acidosis metabólica. Otro dato fundamental en la historia clínica de estos pacientes es la exploración física, centrándonos en la existencia de hiperpigmentación. La existencia de hiperpigmentación nos denota concentraciones muy elevadas de ACTH. Este hallazgo, el hecho de que un paciente presente cifras muy elevadas de ACTH y, consecuentemente, hiperpigmentación, nos permite, por ejemplo, para diferenciar entre una insuficiencia suprarrenal primaria de una secundaria. En la insuficiencia suprarrenal secundaria nunca existirá hiperpigmentación, dado que se debe a un defecto, a un déficit de ACTH. Pero ¿cómo se realizaría el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal primaria? Pues ante un paciente con clínica sugestiva de esta enfermedad, lo primero que tenemos que solicitar es la determinación de cortisol basal. Fijaos las posibilidades. Por un lado, si el paciente tuviera un cortisol basal inferior a 3,5, sería diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Por el contrario, si presentara un cortisol basal por encima de 18, descartaría la enfermedad. Y fijaos lo que habría que realizar si el paciente presentara cortisol basal entre 3,5 y 18. La realidad es que en la mayoría de los pacientes sucede esta última opción, es decir, los pacientes presentan un cortisol basal entre 3,5 y 18. En este caso se debe realizar un test de estimulación con ACTH. En este test de estimulación con ACTH, si lo que observamos es una ausencia de respuesta tanto de aldosterona como de cortisol, podremos realizar el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria, mientras que si aparece respuesta tanto de cortisol como de aldosterona, rechazarías la posibilidad de que tuviera esta enfermedad. Vamos a analizar la siguiente pregunta. En un paciente que consulta por astenia, pérdida de peso, anorexia, hipotensión, hiperpigmentación mucocutánea, ¿qué prueba diagnóstica realizaría antes de comenzar con el tratamiento específico? Lo más importante es que os deis cuenta que esta clínica asociada es compatible con la sospecha de insuficiencia suprarrenal primaria. Pues bien, la prueba diagnóstica de elección del Addison es el test de estimulación con ACTH para cortisol. Luego, la respuesta correcta sería la opción 4. Y por último, ¿cómo se realizaría el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal primaria? Lo que tenéis que tener claro es que son pacientes que, debido en general a la destrucción autoinmune tanto de la capa glomerular como fascículo reticular, van a presentar déficit de mineral y de glucocorticoides. Por lo tanto, el tratamiento sustitutivo se realizará con ambas hormonas. En estos pacientes lo que se administra es tratamiento con hidrocortisona, que es el equivalente al cortisol, y con fludrocortisona, que es el equivalente a la aldosterona. También los pacientes deben ser instruidos para que cuando presenten un cuadro de estrés moderado o leve, deben saber duplicar o triplicar la dosis de glucocorticoide, solamente glucocorticoide.
Mientras que si presentaran un caso de estrés mayor, por ejemplo en la cirugía, imaginaos un accidente de tráfico, en ese caso se tendría que multiplicar por 10 la dosis de glucocorticoide. Vamos a analizar la siguiente pregunta. Mujer de 33 años que acude al servicio de urgencias por un cuadro de vómitos y presíncope, demostrándose una tensión arterial de 80-30 milímetros de mercurio, con una glucemia de 57, un potasio plasmático de 6,7 y un bicarbonato de 8. Y lo que nos preguntan es, la etiología más frecuente de este cuadro sería, atención, lo que tiene el paciente, en este caso, es lo que se denomina una crisis suprarrenal aguda, es decir, un cuadro en el que el paciente asocia hipotensión, dolor abdominal y presenta un shock hipovolémico. Esto es un cuadro tremendamente grave. La causa más frecuente es la que viene señalada aquí como la opción 1, es la suspensión brusca de un tratamiento corticoideo prolongado. Además de la etiología de la crisis suprarrenal aguda, tenéis que conocer a la perfección cuál es el tratamiento más apropiado. Fijaos en esta otra pregunta. En el caso anterior, usted iniciará el tratamiento urgente con alguna de las siguientes opciones. La respuesta correcta es la 1. Suero salino intravenoso con hidrocortisona intravenosa en perfusión continua. Esta pregunta es importante porque tenéis que distinguir. Por un lado, ya hemos visto cómo se trata una insuficiencia suprarrenal primaria en fase estable, pero fijaos lo que sucede en una crisis suprarrenal aguda. En este caso, se administra únicamente hidrocortisona en dosis muy elevadas, intravenosas y en perfusión continua. ¿Por qué no es preciso asociar en estos pacientes fludrocortisona? Es muy sencillo, porque en dosis muy elevadas, la hidrocortisona, que es el equivalente al cortisol, satura a la enzima 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa, con lo que, como os dije en anterioridad, presenta actividad en el receptor tipo 1 mineral corticoideo. Por lo tanto, con dosis muy elevadas de hidrocortisona no es preciso asociar fludrocortisona.